Al siguiente asunto de la actualidad, que hoy nos trae un invitado muy especial, porque nuestro invitado es nada menos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al que ya saludamos. Don Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en la noche en 24 horas. Un gran placer estar con Nos gusta mucho cuidar todos los asuntos que tienen que ver con el continente americano, especialmente con Latinoamérica, con nuestros hermanos iberoamericanos, porque este programa se ve mucho en todos esos países. Consta. Este canal 24 horas, y por eso queremos de vez en cuando hacer guiños a todos esos países de los que, lógicamente, nos unen lazos muy fraternales con ellos. Bueno, hoy está en España porque ha recibido un premio esta misma tarde, don Luis. Sí, recibí el premio FAES. El premio Libertad, ¿no? Verdaderamente un honor muy alto. Es un premio muy linajudo que ha recibido gente con mucha trayectoria y por lo tanto ha sido una enorme satisfacción, un tremendo honor. Bueno, pues felicidades también por ese premio. Hay muchos asuntos en la actualidad del continente americano, de Latinoamérica, de Centroamérica, de Norteamérica. Queremos repasar solo, don Luis, los dos o tres más importantes. Por ejemplo, la preocupación que siempre tenemos en España sobre la situación en Venezuela. Es una preocupación que se extiende a todo el mundo, lógicamente, pero en España muy especialmente. ¿Cómo lo ve usted una vez ya han sido convocadas esas elecciones presidenciales? La oposición no acepta la celebración de esas presidenciales, no va a presentar candidatura. ¿Hacia dónde va Venezuela? Bueno, Venezuela es un país que va en caída libre. Usted ha podido apreciar una dictadura que ha ido desmantelando a partir de un gobierno electo democráticamente una por una las instituciones democráticas del país, desactivando todas las políticas de derechos y dejando a la sociedad completamente indefensa, vulnerable, no solamente en términos sociales y económicos, la enorme crisis humanitaria. Hoy un bebé que nace en Venezuela tiene menos expectativa de vida que uno que nace en Siria. La desnutrición infantil ha llegado a límites intolerables, han reaparecido enfermedades, epidemias que no existían por décadas en Venezuela, pero además los derechos civiles y políticos de la gente han sido completamente quitados y puestos, digamos, a disposición de un gobierno que definitivamente no tiene el menor respeto por su población, por su pueblo, que está desconectado del sufrimiento de la gente, que está desconectado completamente de variables de reconstrucción del país. Entonces, lo que vemos es un país en caída libre, como no hemos visto nunca ningún otro, o sea, que un país colapse completamente, institucionalmente, políticamente, económicamente, socialmente, como ha colapsado esta Venezuela, prácticamente no se ha visto nunca. Venezuela inició un proceso para salirse de la Organización de Estados Americanos, pero desde su organismo se buscan soluciones a esta situación. Usted mismo estaba en Ginebra hace unos días planteando que se endurezcan las sanciones a Venezuela. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Mire, que no perjudique más a la población, claro. La peor sanción que puede haber contra la población venezolana, contra el pueblo venezolano, es 6 años más de Maduro, es 6 años más de la dictadura de Maduro. Ese es el principal problema que puede enfrentar la gente. Lo importante hoy es detener la caída de Venezuela, y para detener la caída de Venezuela hay que redemocratizar el país. Para redemocratizar el país se precisan acciones duras por parte de la comunidad internacional que amalgamen y que lleven a que haya una conjunción de esfuerzos por parte de la oposición venezolana, pero fundamentalmente restablecer la confianza de la ciudadanía y procurar que se genere un espacio de democracia hacia la democracia y de paz hacia la paz. Las demás opciones no van por ese camino, obviamente. La última acción diplomática que se puede aplicar son las sanciones. Después de las sanciones se acaba la diplomacia. Entonces debemos dar el máximo esfuerzo para que esas sanciones sean efectivas. Esas sanciones tienen que aplicar al régimen, tienen que aplicar a las autoridades del régimen, tienen que aplicar a los familiares de las autoridades del régimen y tiene que definitivamente lograr el efecto que hasta hoy no ha estado al alcance de una negociación que sea efectiva para la redemocratización del país. La lógica criminal que tiene el régimen, sus implicaciones con el narcotráfico muy claramente, la familia del presidente está presa en Nueva York, el
vicepresidente está sancionado por tener fondos del narcotráfico, prácticamente cientos de millones de dólares han sido congelados en Estados Unidos. El ministro del Interior, la misma situación para el director de inteligencia. O sea, cuando uno tiene un Estado que ha colapsado de tal manera en un esquema del narcotráfico, definitivamente la lógica criminal se ha impuesto a la lógica política, y esto lleva a que esta gente definitivamente no haya encontrado un camino para irse por las buenas. Yo le hago una pregunta más y le dejo a mis colegas que también tendrán alguna duda en los asuntos que son de su competencia. Hay Cumbre de las Américas en apenas 3 semanas, ¿no? Y allí va a estar el presidente Donald Trump. ¿Qué esperan del presidente Trump? Y hágame un ligero análisis también de sus políticas hacia Latinoamérica. 13 y 14 de abril tendremos la Cumbre de las Américas en Lima, va a estar el presidente Trump. Algunas de las políticas del presidente Trump han sido positivas para América Latina. El endurecimiento de posiciones respecto a Venezuela definitivamente ha sido muy positivo. El endurecimiento de la posición respecto a la eterna dictadura cubana también ha sido un elemento positivo. Hay otros elementos que tienen que ver con la retórica, y hay algunos que van más allá de la retórica. Algunos que tienen que ver con la retórica refieren obviamente a la política migratoria, donde el discurso se ha endurecido de manera extrema. Pero si uno ve, o sea, la cantidad de deportados de la administración Obama fue la más alta de la historia, y ya Estados Unidos tiene 600 kilómetros de muro con México. Por lo tanto, es más continuidad de acciones que ya estaban en curso por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos que una nueva política. Sí, está afectando a los Dreamers de una manera concreta, eso es una novedad, eso es algo que nos hemos opuesto y hemos condenado. Y uno de los problemas principales es las dinámicas de política interna que afectan a países latinoamericanos, como el discurso hacia su electorado por parte del presidente, que afecta directamente las relaciones bilaterales con México muchas veces. ¿Alguna duda que tengáis para Luis Almagro, relacionada con cualquiera de los países? Primero darle la enhorabuena porque efectivamente usted ha recibido un premio grande, ¿no? La tiene el rey, en fin, hay muchos mandatarios que han recibido ese premio, ¿no? Y está bien este reconocimiento cuando se habla de libertad, que es de lo que usted está hablando, y efectivamente Venezuela nos duele en el alma a todos. Yo la he conocido mucho, he viajado hasta que ya no pude viajar porque se me perseguía como a cualquier persona que somos demócratas, ¿no? Y yo le quería preguntar por esto precisamente, ¿hasta qué punto la diplomacia de la que usted está hablando está dando algún tipo de frutos? Porque es una sensación, en principio es verdad que la oposición, tal vez ir desunida, alejó a los votantes, pero llegados a este punto de hambre, de falta de todo, y de todo, o sea, ¿qué está pasando para que no funcione la diplomacia? Y si las sanciones a estas alturas de la película servirían de verdad de algo. Sí, creo que las sanciones, todavía para mí quedan 2 rondas de sanciones, una de las cuales tiene que ser sanciones más generales que afecten aspectos financieros, económicos y productivos del régimen. Por lo tanto, soy partidario de que esas sanciones obviamente tengan un proceso incremental de endurecimiento, y que ese endurecimiento fuerce estas negociaciones. Las sanciones hasta ahora han sido dirigidas personalmente a autoridades del régimen, pero no se han extendido, por ejemplo, a su familia. Por ejemplo, entonces, mientras la Unión Europea sancionaba a Diosdado Cabello, la esposa de Diosdado Cabello estaba buscando bienes inmuebles en el continente. Entonces, si no se toman acciones más generales que definitivamente afecten familiares, va a ser muy difícil que tengan la efectividad que deben tener. Sí, sanciones petroleras, sí, sanciones en la venta de precursores para la venta de petróleo. Y son sanciones que apuntan a descalabrar, deben apuntar completamente a descalabrar financieramente al régimen actual. Y creemos que siendo una lógica criminal, el bolsillo definitivamente es un órgano sensible para las autoridades de la dictadura venezolana, y que eso puede forzar una negociación.
y creo que debemos darle una oportunidad a esas sanciones. Hasta ahora han sido sanciones muy preliminares, han sido sanciones muy dirigidas específicamente a determinadas autoridades. Creo que deben ser más extensas y también más generales a la hora de golpear a la dictadura. Sí, la reconstrucción política va a implicar un esfuerzo de unidad de la oposición, pero no un esfuerzo de unidad por la unidad en sí misma. O sea, hay que pasar el cernidor y hay que separar el grano de la paja, y eso lo tiene que hacer la propia oposición venezolana. No puede ser aquellos que han colaborado en acciones específicas con el régimen que se autodenominen oposición, o sea, como por ejemplo hacía Henry Falcón. Entonces, eso definitivamente no es el camino. La oposición tiene que ser real y la unificación tiene que ser sobre la base de esa oposición a la dictadura. Antonio, ¿alguna pregunta? Sí, insistiendo en Venezuela, el problema es que la gente a día de hoy realmente se está muriendo. Cruzan la frontera con Colombia, el puente en Bolívar, embarazadas que van a dar a luz a Colombia porque no tienen medicamentos, niños famélicos, o sea, la situación es dramática. A mí insisto en la idea de que esto no es una cosa de sanciones a medio o largo plazo, es decir, es que habría que actuar ya. Entonces no sé si la comunidad internacional puede, además de las sanciones, hacer algo efectivo. Y en relación a eso que hay que hacer o que no se hace o se deja de hacer, me gustaría saber también, conocer su opinión sobre el papel criticado por algunos sectores del señor Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, en las negociaciones entre oposición y los representantes del régimen. Ya estamos tarde, porque creo que nosotros empezamos a denunciar lo que ocurría en Venezuela ya con la misión de UNASUR en el 2014, en marzo y abril del 2014, y lo hemos hecho desde que estamos a cargo de la Secretaría General de la OEA. Si la comunidad internacional hubiera reaccionado toda al unísono con la prontitud que lo hicimos, hubiéramos evitado el sufrimiento y la angustia de millones de venezolanos, porque en estos 2 años la situación se agravó dramáticamente y las condiciones sociales empeoraron de una manera prácticamente fuera de control. Entonces, ya estamos tarde, pero y lo que estamos haciendo ya es tarde, pero sí tenemos que hacerlo, sí tenemos que lograr la convicción, el convencimiento profundo de aplicación de acciones y sanciones como las que hemos referido. Es imprescindible una intervención humanitaria en Venezuela, porque es necesario rescatar a la gente. La dimensión que di hoy de que un niño que nace en Siria tiene mejores condiciones, expectativas de vida que uno que nace en Venezuela, también se ve acompañado por la cifra de la migración a la que usted refería. O sea, 4 millones de venezolanos por lo menos se han ido en los últimos 5 años. Eso es más que toda la población del Medio Oriente que se trasladó a la Unión Europea en ese tiempo. Por lo tanto, y el Medio Oriente ha tenido guerra en Siria, ha tenido ISIS, ha tenido guerra en Irak. O sea que eso da una medida cabal de la situación en el país, de la tragedia humana que está viviendo ese país. Paulino. Sí, le preguntaba al compañero por Zapatero, con lo cual me gustaría que respondiese porque tiene una importancia. Y luego, pues una pregunta sobre Cuba. Murió Fidel, Raúl se retira. ¿Alguna esperanza de cambio en Cuba o vamos a seguir con un régimen castrista sin los Castros, comunista sin los Castros? Pero respóndame primero lo de Zapatero. Bien, yo soy muy crítico de la actuación de Zapatero. Creo que ha sido absolutamente nefasta para la redemocratización del país. Él ha sacrificado la democracia en el altar de la gobernabilidad de la dictadura. Esa es la realidad. Zapatero le ha dado más tiempo a la dictadura venezolana que todo aquel que había pedido. Zapatero ha sido el principal ministro de Relaciones Exteriores que ha tenido la dictadura venezolana, tratando de frenar sanciones en Europa, tratando de frenar sanciones en Estados Unidos y promoviendo variables de diálogo que eran simplemente cortinas de humo para reafirmar variables dictatoriales. Esa ha sido la actuación real de Zapatero. No hay más que
el agravio que ha hecho a millones de venezolanos a los que se le ha arrebatado la democracia, y él ha sido cómplice de ese proceso en el que se ha permanentemente arrebatado democracia y derechos humanos a los venezolanos. Y eso es un dato de la realidad. No ha dado una respuesta nunca a las condiciones de redemocratización del país. No ha dado una respuesta nunca a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No ha dado nunca una respuesta a las condiciones de libertad que son necesarias para que funcione un sistema político. ¿Usted tiene interlocución con el señor Zapatero? Nos vimos una vez, en la cual directamente estábamos en dos líneas muy opuestas. Nosotros estábamos a punto de presentar el informe al Consejo Permanente, el primer informe, respecto a la desinstitucionalización del país y cómo el país estaba cayendo en el abismo de una dictadura y cómo los derechos humanos en ese país estaban siendo violados. Y él lo que quería era un poco más de tiempo. Bueno, ha tenido 2 años de procesos negociadores a los cuales no ha llevado a buen fin, definitivamente. Ha llevado al mal fin a la democracia en Venezuela. Sobre Cuba iba la respecto, pregunta. Respecto a la situación Los Castro. En Cuba, es una situación estabilizada sobre variables dictatoriales. O sea, si nos quejamos de Venezuela, si hay una dictadura que ha persistido por décadas, es la cubana, con la usurpación total de los derechos civiles y políticos de la gente, con una miseria impuesta sobre el pueblo y con muy pocas posibilidades de respuestas políticas dentro del sistema. Ustedes tienen que ver que lo que ocurre en Cuba es algo inaudito. O sea, han persistido en la aplicación de una fórmula que nunca funcionó. No funcionó en Asia Central, no funcionó en Europa del Este y no funcionó en Cuba. No obstante, todos los demás países que hacemos referencia, Asia Central, Europa del Este, se reconvirtieron a otra cosa. Cuba ha seguido en la aplicación de esa fórmula a expensas de su pueblo, ¿no? Cuando uno gobierna desconectado de su pueblo, del sufrimiento, del sentir de su gente, definitivamente está en una situación en la cual las variables dictatoriales ya casi se confunden con variables tiránicas. Cerdán. Buenas noches, señor Almagro. Buenas noches. Yo le voy a preguntar por dos de las mayores lacras de América, que son el negocio del narcotráfico y la corrupción. Y la corrupción no la miro desde lejos, porque también está en España y en Europa, ¿no? Pero nos encontramos que, en parte, esos dos grandes negocios subsisten por los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales, algunos hay en Europa, pero la mayoría están en América, ¿no? Incluso usted, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, con el presidente Mujica, si no me equivoco, ¿no? Claro. En Uruguay hemos encontrado en el último escándalo de corrupción de España, que es el tema del canal y de la compra de una gran empresa en Brasil, que todo nace por las facilidades que da Uruguay también y que se considera en parte paraíso fiscal. Yo quería saber si desde el organismo que usted dirige se han hecho algún tipo de movimiento, algún tipo de decálogos, algún tipo de controles para ir frenando o ir controlando esos países. También hay algunos que dependen de Europa, porque tenemos ahí en el Caribe pues muchos paraísos fiscales que dependen del Reino Unido o de Holanda, ¿no? Pero ustedes están haciendo dentro de la Organización de Estados Americanos algún tipo de presión para acabar con esto. Mira, esto está más al lado de las variables económicas. Sí hemos atacado variables políticas a las que usted hizo referencia, narcotráfico y corrupción. Sí se ha impulsado, se ha tratado de llevar adelante variables como que los países puedan firmar mayor cantidad de acuerdos para transparentar definitivamente dineros de evasión fiscal o de fuga fiscal, así como otros dineros provenientes de actividades no lícitas. Han sido variables de recomendación que se han hecho a través de los mecanismos de seguimiento de la Convención Anticorrupción, pero también se han hecho extensivos a los países del continente. Sí es cierto que la mayoría de esos países, de esos paraísos fiscales, son protectorados o colonias todavía, y no están directamente bajo la jurisdicción de la organización. Los países latinoamericanos que tenían esa condición, todos ellos
han avanzado mucho para lograr transparentar primero sus políticas, tratar de ir al desarrollo por la avenida principal y no por la cuneta, tratar de lograr acuerdos de intercambio de información tributaria y de doble imposición, así como de información bancaria. Prácticamente muchos de ellos lo han hecho con los principales países de la OCDE o países del G20. Bueno, pues solo me queda una duda que no ha salido en las preguntas de mis compañeros, don Luis, en relación a la guerra comercial que está abriendo Donald Trump con algunos territorios, con algunos países del mundo, por ejemplo, con China, con la Unión Europea, los aranceles a la importación de acero y de aluminio, que perjudican mucho a otro país americano como Canadá. ¿Cómo va a terminar esto? Aquí estoy completamente saliendo de mi jurisdicción, pero o sea... Bueno, le pido su impresión personal. De los temas de la organización, los temas de política comercial definitivamente no pasan por la organización, pero puedo dar una opinión política al respecto. Mire, los países necesitan el comercio y necesitan el comercio para el desarrollo. Yo fui ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, un país de 3.300.000 habitantes. Uruguay no puede producir todo lo que consume ni puede consumir todo lo que produce. Nosotros producimos, por ejemplo, alimentos para 70 millones de personas. Eso hace que imposible que los 3.300.000 uruguayos nos comamos todo eso. O sea, y así como producir algunos bienes tecnológicos o bienes de capital es absolutamente imposible para nuestro país por términos de escala y por variables y condiciones económicas. O sea que el comercio es un instrumento esencial del desarrollo. Las políticas proteccionistas, las políticas de achique, definitivamente terminan afectando más a quien las aplica que a las potenciales víctimas que podrían ser. Siempre se encuentran nuevos mercados, siempre se encuentran nuevas alternativas para seguir comerciando, pero el que se encierra, el que hace una política mercantilista es el que termina siendo directamente afectado. O sea que no lo recomiendo nunca. Bueno, pues ahí lo dejamos, don Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, una de las organizaciones multinacionales más prestigiosas del mundo. Gracias. Y la más antigua. La más antigua del mundo. La más antigua del mundo. Bien, bien, sí, pues, sí, exactamente. Pues nos congratula. Nació como Unión Panamericana en 1880. Muy bien. Llevamos más de 120. Pues felicidades. Con su huerta y su cosa. Felicidades por el premio, reiteramos, y gracias por haber estado en la noche en 24 horas en Madrid con nosotros. Un saludo a todos nuestros amigos del continente americano, especialmente los latinoamericanos. Hay muchos seguidores, ya le digo, a través de las redes sociales, pero sobre todo a través de la pequeña pantalla de la televisión, siguiendo la noche en 24 horas y los programas de este canal de televisión. Gracias y buenas noches, don Luis. Muchas gracias.